Esta causa dio inicio en fines del año 2017. Se recibió una denuncia anónima en la línea 145, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la Nación. Inmediatamente se dio intervención a la Protex. Y esa denuncia daba cuenta que en el Hotel City de Mar del Plata se estaban explotando personas desde el punto de vista laboral, económico, y también se hacía mención que fruto de una relación incestuosa entre Nicosia y una de sus hijas había nacido una criatura, textualmente dice así la denuncia, y también ya se señalaba a Silvia Cristina Capocielo, como una de las administradoras de este hotel. Aquí lo que se juzgó, que finalmente terminó con sentencia, es esta organización criminal conformada por 5 personas, en principio, porque la sentencia, ya vamos a llegar a ese punto, da cuenta que en realidad los integrantes serían más. En principio, las personas involucradas y que fueron requeridas a juicio fueron Eduardo Jesús de Dios Nicosia, como líder de esta organización criminal, Fernando Velázquez, que oficiaba de psicólogo de esta banda, Silvia Cristina Capocielo, la mujer de Eduardo Nicosia, Coronado Curero, que es otro de la mano derecha de Nicosia, y Luis Fanesi. Estas 5 personas fueron requeridas a juicio. Nosotros los delitos que le enrostrábamos eran varios. A todos ellos el delito de trata de personas, en la modalidad de captación y acogimiento, con fines de explotación laboral y reducción a servidumbre, por un lado. También abusos sexuales, tanto a Nicosia, a Velázquez y a Silvia Cristina Capocielo. Acá tengo que hacer una aclaración porque Nicosia falleció antes del inicio del debate oral y Velázquez falleció durante el pleno proceso del juicio que sucedió aproximadamente en el mes de marzo. Con lo cual, de esta organización criminal conformada por estas 5 personas quedaron Silvia Cristina Capocielo, Coronado Curero y Luis Fanesi. En el año 70, Nicosia se casa con Silvia Cristina Capocielo, imputada de autos y condenada finalmente, con la cual tuvo 5 hijos. Y en el año 78 se van a vivir a Venezuela producto del golpe militar, aducen los imputados. Dejan a algunos de los integrantes acá, como Fernando Velázquez, que es un psicólogo. Él era el encargado de dar las clases, las conferencias de yoga. Él visualizaba a través de su profesión a las personas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, ya sea porque tenían problemas de tipo emocional, afectivo o de tipo económico, y era el encargado de hablar con Nicosia después, para que Nicosia tuviera una entrevista personal con esta gente, con estas víctimas que después iban a ser sus discípulos, y en base a esa entrevista se los invitaba a vivir en comunidad. Eran engañados desde el inicio y además, como decíamos, tenían que aportar algún tipo de bien. La idea de esta organización era parecer una familia normal, es decir, frente al mundo exterior se presentaban como un grupo de personas que los agrupaba de determinada creencia, por eso conformaron un instituto de yoga, que en realidad era la fachada, basada en una filosofía hindú, pero la finalidad era la captación y la explotación de personas. Y una de las exigencias para el ingreso de esta congregación era el aporte económico, es decir, cualquier persona que se sentía seducida por Nicosia, por Velázquez, para entrar al instituto de yoga, rápidamente eran invitadas a vivir en comunidad, pero el requisito para el ingreso era el aporte económico. En el año 84, cuando vuelven a la Argentina, también Nicosia, su mujer Silvia Cristina Capocielo y sus hijos se van a vivir a la casa de Francisco Álvarez, donde las víctimas han relatado torturas de todo tipo. Los horrores que han ocurrido en esa casa de Francisco Álvarez, la verdad que son impresionantes, y solamente las personas que las han vivido y quienes pudimos participar del juicio, lo hablábamos con el doctor Petigiani, son imborrables, porque sin entrar en detalles, porque obviamente no puedo dar ningún nombre y no quiero afectar los sentimientos de las víctimas más allá del malestar emocional que aún les continúa, ¿no? Porque este es un proceso, como dijeron la licenciada del Programa Nacional de Rescate, que va a durar en el tiempo y no se sabe cuándo terminará. Que el acompañamiento tuvo distintas etapas. Cuando yo empiezo a intervenir, algunos ya habían declarado en cámara Gesell durante más de 5 horas, porque bueno, son muchos años además, son 40 años de esta organización coercitiva.
Hay personas que salieron hace más de 20 y sin embargo todavía siguen teniendo consecuencias. Esto me parece importante destacarlo, las consecuencias siguen estando y se dan tanto en el orden físico como en el psicológico y en el social. Estas personas que yo considero sobrevivientes, me parece que es un término adecuado porque realmente han sobrevivido a un sinnúmero de situaciones de maltrato físico y psicológico muy tremendos. En el momento en el que salen, tienen que enfrentar una nueva vida y no saben cómo es vivir en libertad. Y esto es todo un aprendizaje que hasta el día de hoy lo están haciendo. Siempre hubo un diálogo también con la Fiscalía en relación a las demandas, a qué tipo de situaciones ellos estaban preocupados. También hay desapariciones dentro de la organización coercitiva. Hay una hermana que está desaparecida, esta es una de las preocupaciones también de las víctimas. La otra gran preocupación es que algunos se los ha inscripto con otros nombres, hay una alteración de la identidad. Esto también les produjo un grave perjuicio. En fin, ha habido una multiplicidad de situaciones que hicieron que estas personas tengan graves consecuencias, que van a continuar y el acompañamiento de DOVIC continúa, porque nosotros intervenimos hasta el fin de la ejecución de la pena, por lo cual nos quedan bastantes años por delante de acompañamiento y siempre a disposición de lo que ellos requieran y lo que requiera también el caso de la Fiscalía o los tribunales. Una de las cosas que es muy importante es la reparación económica para las víctimas. Eso fue pedido por la Fiscalía, se hizo mucho hincapié en esta situación y era algo que las víctimas realmente necesitaban, porque también es importante decir que lo que hubo es un daño al proyecto de vida. Estas personas no tuvieron una educación formal dentro de esta organización coercitiva, se les prohibió un montón de situaciones, con lo cual el daño a este proyecto de vida fue muy grande y que se pueda reparar económicamente desde el Estado, parece que es una de las cosas que son muy importantes. Por otro lado, Silvia Cristina Capocielo, si bien el autor material del hecho fue Nicosia y no pudo ser juzgado por su fallecimiento, del mismo modo que Velázquez tampoco, en lo que tiene que ver ahora con los abusos sexuales, era la propia Silvia Cristina Capocielo quien llevaba a sus hijos con su marido, el padre de sus hijos, y les decía que para estar con papá hay que hacer lo que él les pida. Ustedes imagínense la niña desde los 6 o 7 años en esa situación. Finalmente, producto de estos abusos, Nicosia, como decíamos, tuvo 5 hijos con Silvia Cristina Capocielo, pero en realidad tuvo 14 hijos en total, 12 con distintas mujeres y 2 con sus propias hijas. Entonces, cuando nosotros le preguntamos con el doctor Petigiani a Silvia Cristina Capocielo si sabía que su hija había sido abusada sexualmente y había tenido un hijo producto de esa relación incestuosa, dijo que no, que ella, abusos sexuales, respondió de esta manera, jamás. Resulta que durante el debate queda acreditado que Silvia Cristina Capocielo era la encargada de controlar el ciclo menstrual de sus hijas y de las demás hijas de otras mujeres en la organización. Es decir, no había forma de que ella no supiera lo que estaba pasando. Finalmente, el 20 de mayo de este año, el tribunal dictó sentencia, condenó a Silvia Cristina Capocielo a la pena de 25 años de prisión, accesorias legales y costas. Entiendo que el tribunal fijó la pena máxima que considera vigente en el ordenamiento argentino, en virtud de lo que dispone el Código Penal, más allá de la apreciación que había hecho el Ministerio Público, el que debatimos con el doctor Petigiani, y la consideró también partícipe necesaria de violaciones agravadas reiteradas en perjuicio de una de sus hijas, de abuso deshonesto, por lo menos en 2 hechos, también agravado en perjuicio de otra de las víctimas, coautora del delito de hacer incierto y adulterar la identidad de menores de 10 años. Eso con respecto a Silvia Cristina Capocielo. En el caso de Coronado Curero y de Luis Fanesi, se les impuso una pena de prisión. En el caso de Coronado Curero, de 15 años de prisión
y en el caso de Luis Fanesi, de 6 años de prisión, más accesorios legales y costas, por resultar, en caso de Coronado Curero, partícipe necesario del delito de trata de personas, la modalidad de acogimiento la modalidad de acogimiento de personas con la finalidad de reducción de servidumbre, y en el caso de Luis Fanesi como partícipe secundario. Por otro lado, también el tribunal dispuso el decomiso de los bienes que habíamos solicitado por parte de la Fiscalía, no solamente del hotel donde fueron explotadas las víctimas en el último periodo, que era el Hotel City de Mar del Plata, pero también de las sumas de dinero que se encuentran depositadas en el Banco Israel de Nueva York, en el Banco de Andorra, las sumas secuestradas en el día del allanamiento, el 3 de julio del 2018, 2 motorhome, 2 inmuebles acá en la capital federal y, si no me estoy olvidando, algún vehículo más. Todos estos bienes pasan a integrar el fideicomiso de administración que prevé la ley de trata. Con respecto a los desafíos que generó esta investigación para la Fiscalía, bueno, quiero primero destacar la actuación del doctor Petigiani, que es el director, es el fiscal general de la Fiscalía y además el director del juicio. Nos permitió trabajar, en mi caso puntual, la verdad que muy conformes con la actuación que nos tocó desarrollar, conjuntamente también con el doctor Federico Redín, prosecretario de la Fiscalía. Y hemos estado muchas horas trabajando. De hecho, la primera entrevista que realizó el doctor Petigiani fue con una de las víctimas, que duró más de 12 horas. Y esto nosotros, para tomar contacto con ellas desde el inicio mismo de la investigación, después hablamos con otras de las víctimas, sin perjuicio que después intervino una representante como querellante. Pero también destacar el trabajo de la DOIC con la licenciada Miriam Mune, que siempre estuvo muy apegada a las víctimas, de hecho hasta hoy lo sigue haciendo, y de hecho sigo hablando con ella porque, bueno, la contención va a tener que seguir estando. No quiero olvidarme de las licenciadas del programa de rescate también, porque en definitiva al momento de evaluar las penas nosotros tuvimos en cuenta todos los testimonios y las conclusiones brindadas por las licenciadas, que fueron importantes al momento de evaluar con el doctor Petigiani la sanción penal.